Entonces, la cuarta unidad es espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, les comentaba desde la primera unidad que lo que íbamos a estudiar en esta materia eran estructuras algebraicas. Un espacio vectorial es una estructura algebraica, ¿sí? Vimos desde el inicio que todos los números forman estructuras algebraicas irracionales. Vimos los números enteros, los números naturales, los números racionales, los números reales y los complejos, ¿sí? Vimos que todos forman estructuras algebraicas de diferentes tipos. Vimos grupos, vimos grupos abelianos, semigrupos, ¿sí? Y vimos todas esas algebraicas hasta que llegamos a los campos. Vimos dos campos que eran el campo de los reales y el campo de los complejos. Toda la unidad 1 estudiamos esa estructura algebraica, que era el campo de los complejos, ¿sí? Que son números. Y en la unidad 2 y 3 estuvimos estudiando el campo de los números reales, pero en forma de matrices y vectores, ¿sí? Y ahora aquí vamos a estudiar una estructura algebraica un poquito más compleja, en la cual vamos a usar los vectores, que pueden ser matrices, pueden ser vectores, renglón o columna, y pueden ser reales o complejos, ¿sí? Esto es un espacio vectorial. Entonces, esta es la estructura de un espacio vectorial, ¿sí? Déjenme pongo aquí de dónde estoy hablando. Entonces, esta es la estructura de un espacio vectorial, ¿sí? Tenemos un conjunto de vectores, una operación binaria. Una operación binaria quiere decir que necesito dos vectores y esta es la suma de vectores. Y se llama operación binaria porque necesito dos vectores para sumar. Si tienen tres vectores, acuérdense que tengo que sumar de dos en dos. Y luego esta es la multiplicación en el espacio vectorial, pero no es una multiplicación de dos vectores. Ya vimos diferentes tipos de multiplicaciones. Una multiplicación de vectores es el producto punto, pero esa no se usa, no define el espacio vectorial, ¿sí? Aquí esta multiplicación se llama una función o mapeo, ¿sí? Acuérdense que en lo que estuvimos viendo las últimas clases, estábamos viendo que el kernel de una matriz es cuando la matriz mapea a un espacio al origen. Esto es un mapeo o una función. Es una multiplicación de un número por un vector, ¿sí? Es una operación que vimos en la unidad 2. Multiplicación de un número escalar por un vector, que nos da un nuevo vector, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver la definición. Y este espacio vectorial siempre se tiene que definir sobre un campo, ¿sí? Ese campo pueden ser los números escalares, o sea, son escalares, o sea, números, pueden ser los complejos o los reales. Aquí le puse C de campo, no son los complejos. Si fueran los complejos sería C con una rayita, ¿sí? Pero este campo pueden ser los números reales o los complejos, como nos decía. Como es un campo, tiene dos operaciones binarias. La suma de los números, vamos a trabajar con los reales realmente. La suma de los números reales y la multiplicación de los números reales, ¿sí? Y esa es la estructura completa de un espacio vectorial. Ahora vamos a definir un poquito más de lo que les decía, para los cuales se definen esas operaciones binarias. Bueno, la primera es una operación binaria, que es la suma y el producto de un escalar por un vector, ¿sí? Y queda un vector. Pero acá está mejor explicado, ¿sí? Entonces, la operación binaria, lo que tenga B chica son de vectores, operaciones de vectores. Esta, la suma de vectores, usamos dos vectores, como les decía, es una operación binaria. Uso dos vectores. Esta cruz quiere decir, es producto cartesiano. Quiere decir que, déjenles pongo aquí el dibujito para que me entiendan qué estoy diciendo. Tengo
Esto quiere decir que tengo dos conjuntos de vectores. Este es el vector, este es otro vector. Y esta operación lo que hace es tomar un elemento de aquí, un elemento de aquí, y luego los tenemos que sumar. Los sumamos y la suma se regresa al espacio vectorial, ¿sí? Realmente este B es este mismo. Por ejemplo, muevo, este es el mismo espacio vectorial, o sea, tengo que tomar los elementos del mismo espacio vectorial, ¿sí? Y la suma se regresa, eso se llamaba cerradura, ¿sí? Y es esta operación que estamos teniendo, la suma, ¿ok? Esta no funciona igual, porque estoy tomando un elemento de los números reales, aquí sería otro conjunto, entonces dejen quito este. La otra operación es un mapeo, porque ahora tengo otro conjunto diferente. Ahora tengo aquí los números reales, son los reales, y ahora en vez de tener esta multiplicación, esta suma, tengo la multiplicación, ¿sí? De un real por un vector, me da un vector, ¿sí? Es otro tipo de operación. Son estas dos operaciones, ¿sí? Ya las vimos. Ya vimos suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector. Nada más lo estoy aquí formalizando con símbolos. Y esto es lo que hemos visto. La multiplicación de un escalar por un vector con el símbolo nuevo de vectores en el espacio vectorial es que se multiplica el escalar por todos los elementos del vector, si se acuerdan. Como lo hacíamos en Excel, se multiplica por todos, ¿sí? Y sigue siendo un vector. Y ahora, estas son las propiedades del espacio vectorial. Estas las pueden encontrar en cualquiera de estos tres libros. El más fácil de encontrar es el de Grossman, el álgebra lineal de Grossman. Entonces, el primer propiedad que les decía ahorita es que la suma de los vectores tiene cerradura, ¿sí? Que si sumo dos vectores, sigue siendo un vector, ¿sí? Lo que les explicaba ahorita. La suma de dos vectores es un vector. Además, cumple con la asociatividad. Si van a sumar tres vectores, acuérdense, primero sumamos dos y luego suman el tercero. O suman estos últimos dos y luego suman el primero, en el orden que ustedes quieran, ¿sí? Porque aparte, acuérdense que forman un grupo abeliano, entonces esto se puede hacer en el orden que ustedes quieran. Y luego, además, tenemos el inverso aditivo. Quiere decir que los vectores los puedo multiplicar por menos y obtengo el vector negativo y al sumarlos me da el vector cero, que es el origen, ¿sí? Que estuvimos definiendo muchas veces la última clase, ¿sí? Además, como les decía, es conmutativo. La suma la puedo hacer en el orden que ustedes quieran, ¿sí? El orden de los sumandos no altera la suma. Y también existe la cerradura de la multiplicación de un escalar por un vector. Quiere decir que al multiplicar un escalar por un vector, nos da un vector. ¿Ok? Existe este tipo de distributividad de la multiplicación sobre la suma, ¿sí? Quiere decir que si multiplico un escalar por una suma de vectores, es lo mismo multiplicar el escalar por cada vector y luego sumarlos, ¿sí? Igual que con los números reales. Y también se cumple la segunda ley de distributividad, que si sumo dos escalares multiplicados por un vector, es lo mismo que multiplicar cada escalar por el vector y luego sumarlos, ¿sí? También existe la asociatividad. Si multiplicamos dos escalares por un vector, puedo multiplicar primero un escalar por el vector y luego el otro escalar.
o multiplicar los dos escalares y luego por el vector, ¿sí? Porque como estos son números en un campo, que pueden ser números reales o complejos, también tienen asociatividad, ¿sí? Entonces, y lo podemos hacer en cualquier orden. Tienen conmutatividad, ¿sí? También a esto se le llama que existe la unidad en el campo, ¿sí? Los números reales y los números complejos contienen al número 1. Entonces, si multiplico el número 1 por cualquier vector, me da el mismo vector, ¿sí? Y esas son todas las propiedades de un espacio vectorial. Si ven, son las mismas propiedades que tiene un campo porque se heredan al espacio vectorial. Y los únicos campos que ustedes van a usar en ingeniería son los reales y los complejos, ¿sí? Entonces, y son todas las propiedades. Si ustedes las ven en el libro, a lo mejor están un poquito diferentes, pero significan lo mismo, ¿sí? Yo las puse un poquito más simplificadas porque ya vimos que es un campo, ya vimos que es asociatividad, ya vimos que es distributividad. Todo eso está en la primera unidad. Entonces, aquí lo resumí todo lo que pude. Y aquí les decía ayer, desde la primera unidad ya hemos trabajado con esos espacios vectoriales y desde el principio ya les llamaba yo espacios y campos a los números reales, porque íbamos a trabajar todo el semestre con reales, solo la primera unidad trabajamos con los complejos y para que sepan, todo lo que las propiedades que tienen los complejos se cumple con los números reales, ¿sí? Entonces, el espacio vectorial más complejo con el que van a trabajar ustedes en ingeniería es R3, el espacio tridimensional. Suma de vectores tridimensionales y el producto de un número por un vector tridimensional, ¿ok? Y luego tenemos el plano, R2. Suma de vectores en R2, multiplicación de un número por un vector en R2. ¿Sí? Igual sobre los reales, que pueden ser números reales. Pero en algunas materias van a usar números complejos. Electricidad, magnetismo, electrónica, control y muchas otras. Y este es el eje real, ¿sí? O el eje X, que es una recta, que es dimensión 1. Estas son las dimensiones, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. Y igual puede ser real o puede ser complejo. Cuando son complejos, aquí sería C1, C2, C3. Y también les decía que el origen es un espacio vectorial, ¿sí? Podemos sumar el origen y nos da el origen. Podemos multiplicar el origen por una constante y nos da otra vez el origen, ¿sí? Por eso es un espacio vectorial. Y aquí les defino un subespacio vectorial, porque estos son subespacios vectoriales de cada uno. El origen es un subespacio vectorial de la recta es un espacio vectorial del plano y el plano es un espacio vectorial del espacio tridimensional, ¿sí? Y no nada más estos. Todas las rectas que cruzan por el origen son subespacios vectoriales del plano. Y todos los planos que cruzan por el origen son subespacios vectoriales del espacio tridimensional, ¿sí? Porque siempre deben de contener al origen. Cualquier espacio que no pase por el origen no es un espacio vectorial, ¿sí? Eso deben de recordar. Entonces, aquí está todo eso aquí explicado. Cualquier recta que pase por el origen es un subespacio de R2 y de R3. Cualquier plano que pasa por el origen es un subespacio de R3, ¿sí? Y aparte, ahora ya incluimos el producto punto, ¿sí? Interno o euclidiano. Esto es solo para definir la norma euclidiana, que es la magnitud de un vector, ¿sí? Aquí nada más está la definición. Recuerden cómo se calculaba la magnitud de un vector. Es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿sí? Hoy solamente vamos a ver conceptos que les pueden servir para las unidades pasadas. Y ya mañana no vamos a tener clase. Les voy a dejar tiempo para que me manden dudas sobre las tareas y van a poder hacer el examen hasta el domingo a la medianoche. Y entonces pueden checar aquí conceptos para el examen. No va a estar nada difícil.
Bueno, continuamos. Ahora, otra definición. Un espacio vectorial se genera con una combinación de un conjunto de vectores ortonormales llamado base. ¿Sí? Con Gram-Schmidt estuvimos viendo cómo construir un conjunto de vectores ortonormales. Y les estaba diciendo yo que era una rotación de la base canónica. La base canónica para el espacio R2 son I y J, que son los vectores unitarios del eje X y Y. Para el espacio tridimensional, los vectores unitarios son I, J y K. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren crear una base nueva, pueden crear n vectores ortonormales con el proceso de Gram-Schmidt, ¿sí? Y generar un espacio vectorial. ¿Ok? Y a eso se le llama una base. La base canónica, como les decía, de un espacio vectorial está formada por los vectores unitarios de los ejes. Para el eje X es I. Para el plano es I y J. Acuérdense que puede ser flecha o gorrito. Depende cómo lo vean en los libros. Y para el R3 son I, J, K. ¿Sí? Que son los espacios vectoriales que, que van a usar ustedes. El origen no tiene una base porque es el único vector. ¿Sí? Sería no tiene vector unitario, no tiene base y es el único vector que existe en ese espacio vectorial. Y aquí nada más les describo cada uno de los espacios vectoriales, pero es una repetición de lo mismo. ¿Sí? Aquí les explico R2. Esto lo van a ver otra vez en cálculo vectorial, ¿sí? De cómo se representan los vectores. También lo van a ver en algunos libros de cálculo vectorial. En vez de flechita en I y J, los van a ver con negrillas, en letras negrillas, y los vectores a veces los van a ver con flecha o los van a ver en letras negrillas. ¿Sí? Depende de qué tema sea el libro. Los libros de cálculo vectorial vienen más bien así. Los de álgebra lineal vienen así. Los de mecánica pueden venir así o así. Los de electrónica también. Depende el autor. ¿Sí? Entonces aquí les pongo las notaciones, pero es nada más información. Aquí la magnitud, cómo calcula, el símbolo, y todo esto nada más es para introducción de cálculo vectorial, si la están llevando, si no la han llevado. Pero esta es la repetición de lo que acabamos de decir, nada más están aquí las propiedades, las demostraciones, pero esto, aquí está el R3, está ahí repetido todo esto para R3, para que lo usen cuando vayan a llevar cálculo vectorial. Tienen ejemplos para cálculo vectorial que lo van a necesitar. Todo esto se ve en cálculo vectorial. Tienen ejemplos. Esto aquí no es de este tema, pero se los pongo para que sirva a ustedes como introducción a cálculo vectorial. ¿Sí? Aquí está para que hagan el cálculo entre dos vectores. Esta es la fórmula. Nosotros en este curso solamente lo usamos cuando eran ortogonales, ¿sí? Acuérdense. Pero en cálculo vectorial sí van a calcular el ángulo, ¿sí? Entonces necesitan recordar esa fórmula. Tienen que usarla. Esta desigualdad también la van a ver en de Cauchy-Schwarz. Aquí no se ve. Dejen paso a otro tema.